Hola a todos los estudiosos del derecho. Mi nombre es Josué Rubén Rivas Baires y este día les traigo un video bastante interesante en el que abordaré el tema denominado el contrainterrogatorio en el proceso civil y mercantil salvadoreño. Comenzamos. El Código Procesal Civil y Mercantil de El Salvador ha retomado en gran medida las reglas de evidencia de Puerto Rico en las formas de aplicación de las técnicas de interrogatorio. Nuestro código retoma los tipos de interrogatorios, es decir, el interrogatorio directo, el contrainterrogatorio, el redirecto y el recontrainterrogatorio. En este video quiero enfocarme en el contrainterrogatorio, el cual se encuentra regulado en el artículo 367 del Código Procesal Civil y Mercantil. Nos preguntamos, ¿qué es el contrainterrogatorio y quién lo realiza? Al principio debemos entender qué es el contrainterrogatorio. Nuestro código no ha dado una definición del mismo. Sin embargo, la regla 43 de evidencia de Puerto Rico, en el número 2, indica que el contrainterrogatorio es el interrogatorio de un testigo por una parte que no es la que hizo el interrogatorio directo. Aquí estamos observando también quién lo realiza, es decir, lo realiza el abogado de la parte contraria que no ha realizado el interrogatorio directo. Dicha definición es bastante ambigua, puesto que no indica el propósito, el cual, de forma general, es desacreditar al testigo que acaba de declarar. Normalmente, esto sucede de la siguiente forma. Primero, el que ofertó al testigo es quien realiza el interrogatorio directo. Inmediatamente después, la parte contraria, por medio de su abogado, realiza el contrainterrogatorio. Importante señalar, este último es un derecho, por lo que el abogado puede renunciar del mismo si considera innecesario realizarlo. ¿Cuál sería entonces el contenido del contrainterrogatorio? Cuando hablamos del contenido, nos enfocamos en el límite del contrainterrogatorio, es decir, ¿qué podemos preguntar en este tipo de interrogatorios? Esto para evitar las objeciones tan molestas que pueden llegar a ser, o inclusive reconvenciones oficiosas por parte del juzgador. Este contenido realmente se divide en dos. Primero, la declaración vertida por parte del testigo en el interrogatorio directo y segundo, la persona misma del testigo, es decir, atacamos su credibilidad. Respecto al primero, la declaración vertida por el testigo, el abogado que realiza el contrainterrogatorio debe limitar sus objetivos en la materia objeto del examen directo, es decir, se enfocará en desacreditar al testigo respecto a los hechos manifestados por este mismo, donde se podrán abordar puntos como imposibilidad de haber escuchado una conversación. Era imposible haber visto los hechos por parte del testigo, ya sea por la distancia, por la poca visibilidad o por cualquier impedimento. El testigo obtuvo la prueba afectando la garantía de intimidad. Falta de requisitos legales en su declaración para el perfeccionamiento de un contrato. No le consta de vistas y oídas lo declarado, es decir, se convierte en un testigo de referencia. El testigo en su declaración no dio razón de su conocimiento. Durante la declaración hubieron diversas contradicciones. Lo declarado por el testigo es contrario a otros medios de prueba. Y así un mar de posibilidades. Todo dependerá de la declaración realizada por parte del testigo. Respecto al segundo, la persona misma del testigo. Atacar la credibilidad del testigo. Este es un tema bastante discutido, puesto que algunos juzgadores, según mi experiencia, pueden llegar a impedir preguntas que no tengan relación con lo declarado por parte del testigo en el interrogatorio directo, e incluso dará lugar a objeciones por ser preguntas impertinentes. Es decir, solamente aplican el límite que anteriormente he desarrollado. Pero esto afecta en gran medida el derecho de defensa de la parte afectada con la declaración del testigo, pues se está impidiendo atacar la credibilidad del mismo por la existencia de prejuicios, intereses, parcialidad, aspectos de carácter, naturaleza del testimonio, entre otros, los cuales veremos más adelante. Aquí surge la duda.
donde se encuentra regulado que se puede contrainterrogar a un testigo por aspectos de credibilidad en su persona. Recordemos que la parte contraria tiene derecho a impugnar la credibilidad del testigo. Uno de los mecanismos es el contrainterrogatorio. Como les mencionaba anteriormente, nuestro código ha retomado reglas de evidencia de Puerto Rico y casi que ha transcrito la regla 44, denominada credibilidad e impugnación de testigos, de forma especial en el literal B, medios de impugnación, y señala 6 reglas. Propósitos del contrainterrogatorio. En primer momento se puede pensar que su intención es únicamente desacreditar al testigo, declarante o perito. Sin embargo, existen diversos propósitos, los cuales podemos dividir en primer momento en 2. Propósitos defensivos. En este sí nos enfocamos a desacreditar al testigo, es decir, lograr que la declaración del testigo carezca de credibilidad, ya sea por su declaración o por la persona misma del testigo. Así que podemos lograr impugnar la credibilidad desde 2 perspectivas. Desacreditar el testimonio. Como indicamos anteriormente, uno de los propósitos es desacreditar la declaración del testigo, puesto que carece de lógica o su versión no es clara o completa respecto de los hechos que ha declarado. Desacreditar a la persona. Desacreditar al testigo, es decir, lo anteriormente indicado, conforme a lo regulado en el artículo 356 del Código Procesal Civil y Mercantil. También tenemos los propósitos ofensivos. En este apartado no es nuestra intención desacreditar al testigo, sino apoyarnos en él. ¿Cómo lo hacemos? Trazando estos propósitos. Contribuir favorablemente a mi caso. Aquí podemos hacer uso del principio de comunidad de la prueba. La prueba ya no le pertenece a quien la ofertó, sino a las partes dentro del proceso. Por ende, la declaración de un testigo puede abonar a mi teoría fáctica y por tal motivo sería innecesario desacreditarlo, sino que realizamos preguntas para apoyar nuestra teoría. Ejemplo, una vivencia propia. En un proceso reivindicatorio al cual me incorporé para la audiencia probatoria, carecía de prueba testimonial que acreditara quién ejercía posesión actual del bien inmueble. Sin embargo, los testigos de la parte contraria lo manifestaron. No realicé preguntas para desacreditarlos, sino que fueron preguntas enfáticas. Testigo, ¿usted describió un bien inmueble, sí o no? Sí, contestó el testigo. ¿Usted pasa casi a diario frente a ese bien inmueble? ¿Verdad que sí? Sí, manifestó el testigo. ¿Usted sabe que quien posee el inmueble actualmente es el señor Juan Pérez? ¿Sí o no? Sí, contestó el testigo. Y todo esto lo sabe porque usted lo ha visto, ¿verdad que sí? Sí, concluyó el testigo. Parecería que no hago nada con este testigo y solamente repito parte del directo, mas no es así. Lo que hago es utilizar su declaración para acreditar mi teoría fáctica. En ese caso, para acreditar que el demandado posee actualmente el bien inmueble. Dicho proceso declararon al lugar la pretensión reivindicatoria. También podemos utilizar el contrainterrogatorio para sentar las bases. En este caso, podríamos llegar a utilizar la declaración de un testigo en contrainterrogatorio cuando queremos incluso incorporar medios de prueba en la audiencia o que el testigo identifique prueba durante la audiencia que a mí me favorezca. Por ejemplo, prueba de reproducción de imagen, sonido y voz o las reguladas en el artículo 325 del Código Procesal Civil y Mercantil, cuyo presupuesto de procesabilidad es haber sentado las bases con la declaración de un testigo. Apoyar la argumentación final. A mi punto de vista, esto debe utilizarse siempre, es decir, que los objetivos logrados para, ya sea desacreditar a un testigo o para sentar las bases o contribuir a mi caso, debe ser retomado en el alegato final. Muchas veces citando de forma literal lo dicho por el testigo, siendo elocuente en lo obtenido. Pues a pesar que estamos frente a un juez conocedor del derecho, no frente a un jurado, la elocuencia siempre es muy útil para persuadir.
Así que el contrainterrogatorio servirá para reforzar mis alegatos finales, retomando lo dicho por el testigo o incluso por lo que el testigo tuvo que haber dicho para acreditar un hecho, y no lo hizo en el momento procesal oportuno. Consideraciones metodológicas. Realizar preguntas sencillas y breves. Muchas veces, con la intención de mostrar nuestra pericia, realizamos preguntas de forma rebuscada, cuando la base fundamental del contrainterrogatorio es que el testigo le quede claro la pregunta para que éste pueda contestar fácilmente, por lo que se recomienda realizar preguntas breves y sumamente entendibles. En pocas palabras, evitar que la pregunta se convierta en ambigua. Realizar preguntas sugestivas. Esto debe convertirse en el método del contrainterrogatorio. Las preguntas a realizar que esperen siempre un sí o un no, y cerrarlas de esa forma. ¿Usted observó cuando el señor Juan ingresó al inmueble? ¿Sí o no? Esta es el arma más fuerte que tendrá el contrainterrogador. Recordémonos que entre él y el testigo no existe afinidad, como sí sucede en el interrogatorio directo. Por eso el legislador nos ha provisto de esa herramienta, la sugestividad. Lo encontramos regulado en el artículo 367 del Código Procesal Civil y Mercantil, por lo que se recomienda que se realice conforme a este formato de pregunta, puesto que si se realizan preguntas abiertas, el testigo puede agregar información que puede llegar a afectar a nuestro interrogatorio. Evitar preguntas compuestas. Debemos evitar preguntas que puedan incorporar más de un tópico a la vez, lo que podría lograr una objeción por ser una pregunta compuesta o ambigua. Esto puede suceder por utilizar mal la sugestividad y abusar de ella. Por ejemplo, ¿verdad, señor Daniel, que usted ingresó al bien inmueble y en ese momento observó a Mario discutiendo con María? Si el testigo contesta que sí, realmente contesta a varias preguntas, de las cuales pueden tener una respuesta diferente. Lo correcto sería preguntar, ¿verdad que usted ingresó al inmueble? ¿Sí o no? El testigo contesta que sí. Y es en ese momento que observa a Mario y a María, ¿sí o no? Sí, contesta el testigo. Ellos en ese momento discutían, ¿verdad que sí? Sí, concluye el testigo. Si se observa, debe respetarse esta forma de interrogatorio, evitando incorporar varios tópicos en cada pregunta. Evitar preguntas que pidan explicación. He observado contrainterrogatorios con los estudiantes e incluso con colegas en los que han desarrollado un muy buen objetivo de contrainterrogatorio. Ha sido magistral la forma de las preguntas, han respetado todo lo antes indicado, pero hacen la pregunta de más. Piden explicación o hace la pregunta que todo contrainterrogador debe eliminar. ¿Por qué? La herramienta de la sugestividad lo que realmente logra es que el abogado sea quien declara, y esto se echa por la borda cuando se le pide una explicación al testigo. Ejemplo, ¿verdad que en ese momento era de noche? ¿Sí o no? Además, estaba lloviendo, ¿verdad que sí? Y usted además corría en ese momento que dice que vio los hechos, ¿sí o no? Y usted dijo a preguntas de la contraparte que se encontraba a 20 metros cuando sucedieron los hechos, ¿sí o no? A ver, testigo, explíquenos, ¿cómo es que pudo verlo? Simplemente perdimos el tiempo. Le abrimos la puerta para que el testigo explique, y es muy probable que esa explicación bote todo el trabajo realizado. Posiblemente se tenga suerte y el testigo diga algo que lo termine de hundir a él. Pero, ¿para qué arriesgarse? La indicación es clara: no pida explicaciones. Realizar preguntas en secuencia. Al recordar lo recién dicho, pueden observar que realicé las preguntas en secuencia, es decir, se establece un objetivo. Y para mayor ilustración para el juzgador, en el interrogatorio se hacen preguntas en secuencia. Como por ejemplo, en una audiencia de sentencia, en un proceso de familia, el perito en su dictamen manifestó que el inmueble donde vivía una de las partes carecía de servicios básicos.
Esto con la intención de determinar que esa persona se había visto afectada económicamente con la separación de los cónyuges. En el contrainterrogatorio le hice las siguientes preguntas. ¿Verdad que usted tiene mucha experiencia en realizar peritajes, sí o no? Tengo 10 años, me contestó el perito. ¿Y usted es muy diligente en realizar cada una de esas pericias? ¿Verdad que sí? Sí, claro, me contesta. Cuando usted llegó a evaluar el inmueble, ¿verdad que revisó que las luminarias funcionaran, sí o no? Sí, siempre reviso. ¿Usted revisó que funcionaran también los baños, sí o no? Sí. Para revisar las luminarias, usted encendió la luz, ¿verdad que sí? Claro que sí. Y a pesar que había energía eléctrica para probar las luminarias, en su dictamen dice que el inmueble carecía de servicios básicos, ¿sí o no? El perito contestó, yo no dije eso en el dictamen. Posteriormente al perito se le mostró su dictamen y pudo confrontar lo que dijo en el mismo, y lo manifestado en su declaración fue diferente a lo escrito en el dictamen. Dicho perito terminó diciendo, es que a mí me dijeron que no había servicios básicos. A eso hace referencia cuando hablamos de realizar el contrainterrogatorio en secuencia. No escribir las preguntas. Si se comete el error de escribir las preguntas como si fuese escrito en piedra, no dude que su contrainterrogatorio fallará en su totalidad. Lo recomendable es escribir los objetivos, como por ejemplo, objetivo 1. El testigo es un testigo de referencia. 2. El testigo no dio razón de su conocimiento. 3. La historia es inverosímil, puesto que es poco probable que haya podido ver los hechos. Y así sucesivamente, se debe establecer claramente cuál será mi objetivo. De lo contrario, podré perder el hilo del interrogatorio. Recordemos, como lo mencioné anteriormente, en el proceso civil y mercantil no es normal tener declaraciones previas, por lo que solamente tenemos la noción de lo que declarará el testigo por el objeto de prueba singularizado en la audiencia preparatoria, lo que realmente poco ayuda para crear puntos de contrainterrogatorio antes de la audiencia. Será hasta finalizado el interrogatorio que podremos crear nuestros puntos u objetivos de contrainterrogatorio. Estos, tal como les he mencionado, pueden singularizarse, mas no escribir las preguntas, pues el contrainterrogatorio está muy lejos de ser un guión. Hacer que el testigo conteste de forma audible. La audiencia está siendo grabada, tanto audio y video. Sin embargo, debe quedar totalmente clara la respuesta del testigo. Es común que las personas acostumbren a mover la cabeza para asentir o para negar algo, o utilizar diferentes palabras, en vez de un sí o un no. Por ejemplo, la palabra utilizada en el país, que hasta la fecha realmente desconozco qué quiere decir esa respuesta. ¿Llegó a tiempo a la oficina? Y contesta la persona, bien. ¿Qué significa esa respuesta? ¿Un sí o un no? Respuestas como cabal, así es, claro, por supuesto, no deben permitirse, por lo que el abogado debe, al escuchar esa respuesta, preguntar, ¿y con esa palabra qué debemos entender? ¿Un sí o un no? Y con ese movimiento de cabeza, ¿qué debemos entender? ¿Un sí o un no? Esto con el fin que quede claro que el testigo contestó con un sí o con un no, y de igual forma para controlar correctamente al testigo. Escuchar al testigo. A pesar que la regla es que el testigo conteste con un sí o con un no, muchas veces cuando cae en la desesperación o se siente atacado, trata de dar explicaciones que en algunos casos ayuda al contrainterrogador. Incorpora información que definitivamente le afecta, como el ejemplo del perito que dijo, es que a mí me dijeron que no habían servicios básicos. Ese tesoro brindado por el perito no podía dejarse a un lado, por lo que la línea de contrainterrogatorio cambia y se utiliza lo dicho por el testigo, por el declarante o por el perito en su contra. Esto se logra escuchando al testigo y estando muy concentrado en lo que se dice.
evitar las explicaciones del testigo y controlar su comportamiento. Aquí se hace referencia al testigo hostil, cuya intención es incorporar explicaciones que pueden llegar a afectar el desarrollo de la declaración. Al testigo no le agradará verse acorralado o que se le realicen preguntas cerradas de sí o no, por lo que se debe evitar que éste dé explicaciones que no se le han pedido. La pregunta es, ¿cómo hacerlo? ¿Podemos ignorarlo? Lanzándole la siguiente pregunta conforme a nuestros objetivos, interrumpiéndolo diciéndole frases como: cuando yo requiera una explicación, yo se la solicitaré, testigo. Muy bonita explicación, pero no me contestó lo que le pregunté. Señor Juan, la pregunta es simple. Conteste con un sí o con un no. No le he pedido explicación. A esto se le conoce como controlar al testigo. No se es un buen contrainterrogador si se termina discutiendo, termina molesto o, peor aún, con una rabieta frente al juez. Pero, ¿qué pasa cuando definitivamente el testigo no quiere contestar o no deja de dar explicaciones? Si ya intenté controlarlo en diversas ocasiones y es observable que el testigo definitivamente no quiere contestar, debo abocarme al juez. El testigo no sigue mis reglas, sigue las reglas del juez. Debo abocarme a él y decirle, por ejemplo: señor juez, le solicito que reconvenga al testigo a fin que le indique que conteste con un sí o con un no. El juez lo reconvendrá. Hay muchos jueces que no ven con agrado a los testigos hostiles, así que puede ser un regaño serio. Si aún el testigo sigue explicando, no contestando, nuevamente vamos donde el juez y se le solicita que se le recuerde al testigo que éste puede cometer delitos durante la audiencia como desobediencia a mandato judicial, falso testimonio, el cual puede configurarse incluso cuando el testigo calla, o puede darse también el delito de desacato. En conclusión, quien dirige la audiencia es el juez, y si estamos frente a un testigo hostil, es necesario recordárselo. Muy bien, estudiosos del derecho, de esta forma finalizo este tema. Espero que todo lo que he desarrollado te sea de utilidad para que puedas realizar tu contrainterrogatorio. Y recuerda, el contrainterrogatorio es como un duelo entre el abogado y el testigo, donde el abogado debe salir vencedor. De ti depende. Nos vemos en el próximo video.